Clase 1.6. División de polinomio por un número. En el problema nos dice, realiza la siguiente división de un polinomio por un número. En otras palabras, vamos a dividir un polinomio, que en este caso es 10x menos 4a entre 2. Aquí hay dos formas de hacerla. La primera forma es respetando la división tal cual. Vamos a verlo aquí, forma 1. Forma 1 vamos a tener 10x menos 4a, todo ello dividido entre 2. Si vamos a respetar la división, en este caso vamos a aplicar la misma forma que utilizamos en la clase o en el video anterior, en el cual anteriormente, o en la clase anterior, nosotros en lugar de dividir, multiplicábamos. ¿Y qué es lo que hacíamos? Que cada uno de los números que está al interior del paréntesis lo multiplicábamos por el que está afuera. Entonces, de igual forma, aquí vamos a hacer que cada uno de los números que está al interior del paréntesis lo vamos a dividir entre el número de afuera. Esto es lo que vamos a hacer. La primera división sería 10x entre 2. Lo voy a dejar nada más indicado y aquí vamos a tener en paréntesis 10x entre 2 y luego pues agrego un signo más porque vamos a hacer la segunda y tenemos menos 4a entre 2. La siguiente sería menos 4a entre 2. Aquí pues vamos a seguir la misma regla. Signos, números, letras. Aquí los números que vamos a dividir son 10 y 2. Ambos son positivos, ambos son del mismo signo, por lo tanto el resultado va a ser positivo. Ahora 10 entre 2 toca a 5. Y no nos olvidemos de la variable que es x. Luego aquí tenemos que menos entre más, porque este es negativo y este es positivo. Entonces menos entre más, como son signos distintos, el resultado será negativo. Y negativo por el más que está afuera nos da menos. Ahora los números 4 entre 2 es 2. Y no nos olvidemos de la variable. Ahí ya tenemos la división. Hay otra forma, siempre respetando la división, en la cual nosotros podemos expresar esto, y sería el hecho de que lo veamos como fracción 10x entre 2 más, por ejemplo, menos 4a entre 2. Y pues así lo trabajamos. La forma 2 tiene mucho que ver con eso de la fracción, pero veámosla. Entonces tenemos forma 2. La forma 2 consiste en que esta división la vamos a cambiar por una multiplicación. ¿Cómo? Fijémonos. 10x menos 4a entre 2. Lo voy a cambiar por una multiplicación. Entonces me va a quedar igual a 10x menos 4a por, en lugar del signo entre, escribo por. Y no voy a escribir 2, sino que voy a escribir el recíproco de 2. Esto lo habíamos visto en séptimo grado. Cuando tenemos un número entero, le podemos agregar un 1 de denominador y el recíproco o el número inverso sería darle vuelta a los números. Entonces aquí me quedaría 1, aquí 2. ¿Cuál es el recíproco o el inverso de 2? Es un medio o 1 sobre 2. Entonces aquí, en lugar de multiplicar por 2, vamos a multiplicar por su recíproco, que es un medio. De esta forma es como se convierte una división a multiplicación. Multiplicando por el recíproco del número del cual estamos dividiendo. Aquí tenemos que repartir siempre de igual manera. Primer número entre el exterior y luego segundo número entre el exterior. Entonces nos va a quedar 10x por un medio más menos 4a por un medio. Ahora aquí lo que conviene es simplificar. Por ejemplo, aquí tenemos 10 en el numerador. Podemos simplificarlo. Mitad de 10 es 5 y mitad de 2 es 1. Entonces solamente nos queda 5 por 1 es 5. 5 entre 1 es 5. Entonces nos queda 5x. ¿Cuál es el signo? Es positivo porque ambos números eran positivos.
Ahora vamos al segundo, tenemos más, aquí tenemos signos menos por más, eso nos va a dar menos, y por el más de afuera, como son signos distintos, nos quedará negativo. Ahora hay que multiplicar el 4 por un medio. Aquí yo puedo sacar mitad al 4 es 2 y mitad de 2 es 1. Entonces me queda como resultado 2 por 1, 2 y 2 entre 1, 2. Me queda menos 2. No nos olvidemos de la variable que en este caso es a. Aquí me había olvidado de la variable, ojo. Entonces, como vemos, las respuestas coinciden, son las mismas aplicando cualquiera de los dos métodos. Ustedes ahí van a decidir cuál de los dos métodos les parece más fácil trabajar. Ahí tenemos. Vamos a ver el comprende. Dice, para realizar la división de un polinomio por un número se multiplica el recíproco del número por cada término del polinomio. Es decir, SMAT recomienda que la división se convierta a multiplicación multiplicando por el recíproco del número. Aquí tenemos 15x menos 6y menos 9 que dividir entre menos 3. Entonces 15x hay que dividirlo entre 3, menos 6y hay que dividirlo entre 3 y menos 9 hay que dividirlo entre 3. Pero ojo que vamos a cambiar la operación por una multiplicación. Aquí está. Aquí tenemos división y se cambia por multiplicación. En lugar de menos 3 escribimos el inverso de menos 3 que sería menos 1/3. Ahora multiplicamos 15x por menos 1/3, acá lo tenemos. Luego multiplicamos menos 6 por menos 1/3, acá lo tenemos. Y luego multiplicamos menos 9 por 1/3, acá lo tenemos. Resolvemos eso y aquí tenemos la respuesta. Voy a explicar el ejemplo. El ejemplo nos dice que debemos de realizar la siguiente división de un polinomio por un número. Entonces vamos a copiar el ejercicio. Es menos 30x cuadrado menos 10x más 25 entre menos 5. SMAT lo resuelve cambiando este signo, esta división por una multiplicación, y así lo vamos a explicar. Si ustedes gustan, lo pueden hacer sin cambiar por multiplicación, así realizar la división tal cual. Entonces vamos a tener menos 30x al cuadrado menos 10x más 25. Recordemos, cambiamos división por multiplicación. En lugar del entre va un por, y en lugar de menos 5 iría su recíproco. El resultado sería siempre un negativo, el mismo signo de este número, pero hay que analizar 5. Para encontrar el recíproco lo escribimos en unos para que se convierta en fracción. Cambiamos el orden de los números y nos queda un quinto. Es decir, el que estaba arriba hoy pasa abajo y el que estaba abajo hoy pasa arriba. Entonces tenemos que multiplicar por menos un quinto. Ahora, cada uno de los números del interior del paréntesis debemos de multiplicarlo por menos un quinto en su respectivo momento. Lo vamos a dejar indicado. Y tendríamos la primera multiplicación, menos 30 por menos un quinto, es menos 30x cuadrado. Aquí, ojo que no hay que confundir las x con el por, hay que estar muy despierto, muy en la jugada, como se dice, para que las x o el por no nos vaya a pasar un mal momento. Entonces tenemos 30x al cuadrado, la x la hago un poco más coloche, por menos un quinto. Así sería. Aquí vamos a utilizar paréntesis. Luego podemos escribir un más. Y el siguiente sería menos 10x. Menos 10x por menos un quinto. Recordemos que los signos más o menos son los que nos separan los términos. Luego un más. 25 por menos un quinto. Por menos un quinto. Ahí lo tenemos. Ahora sí a resolver. Recordemos las reglas: signos, números, letras o variables. Entonces tenemos menos por menos nos da más. Son signos iguales los que están multiplicándose. Ahora, 30 por un quinto. Esto lo podemos hacer por simplificación. Quinta de 30 es 6 y quinta de 5 es 1. Nos queda 6 por 1, 6 y 6 entre 1. 6, nos queda 6 y ahora vamos con las letras o la variable que sería x al cuadrado. Vamos a la siguiente, aquí tenemos menos por menos.
eso nos va a dar como resultado más. Y más por el más que tenemos afuera nos da positivo, nos da más. Ahora multiplicar 10 por un quinto. Podemos simplificar, quinta de 10 es 2 y quinta de 5 es 1. Entonces, 2 por 1 nos da 2 y 2 entre 1, 2. Nos queda 2. No nos olvidemos de la variable, que en este caso es una x. Y vamos a la última, que sería, este es positivo, más por menos nos da menos, son números con distintos signos, en la multiplicación el resultado es negativo. Negativo por el más de afuera nos queda menos. Ahora 25 por un quinto, hay que sacarle quinta a ambos, quinta de 25 es 5 y quinta de 5 es 1. Nos queda 5 por 1 es 5 y 5 entre 1 es 5. Entonces nos queda menos 5. Ahí ya tenemos la solución. Ustedes lo pudieron haber hecho también por división si en caso se les dificulta esto de simplificar. Entonces lo mejor sería que lo hagan por el método de la división, así comúnmente. En el caso del lapicito les pide que efectúen las siguientes divisiones de un polinomio por un número. Yo os recomiendo que trabajen el literal A, el literal B y el literal E. 3 ejercicios.